Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Flavia, por estar con nosotros compartiendo este espacio. Por invitarme. Este es un ciclo que hacemos desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad FASTA, en su dirección de Asuntos Internacionales, que se llama Graduados por el Mundo, y un poco vamos tratando de recoger aquellas experiencias de vida de nuestros colegas graduados de la universidad que han desarrollado su carrera en distintas partes del mundo, en este caso aprovechando también que estamos eh, comenzando, estamos iniciando este ciclo de internacionalización en casa con la Semana de Italia. Contactamos a la ingeniera Flavia Lodi, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, quien muy gentilmente accedió a contarnos, a compartir su experiencia con todos nosotros. Y bueno, así que gracias, Flavia, nuevamente por acceder a esta entrevista y por participar en este ciclo de internacionalización. No, gracias a ustedes, de verdad, porque pienso que es una hermosa iniciativa y que le da la posibilidad a las personas, a los egresados o a los futuros egresados de FASTA de darse cuenta que el título es válido y que podemos realmente trabajar en cualquier lugar del mundo. Bueno, y con un fondo maravilloso. Yo estoy envidiando en este momento el fondo que tenés, que decime que no es un fondo virtual. No, 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 no es un fondo virtual. Realmente me parecía lindo mostrar un pedacito de mar, porque es muy lindo vivir en una isla, es la parte más hermosa tal vez de vivir en un lugar lejos. Yo me quedé con mi mar marplatense y al menos venir a otro mar era algo positivo. Me Sí, gusta muchísimo. hermoso. Bueno, entonces empezamos, contanos dónde estás, ¿no? Bueno, en Cerdeña, en la isla de Italia, en la parte norte, que es, la ciudad se llama Olbia. En este preciso instante estoy en Pitulongu, que es una zona de playa, de lugares donde se puede ir al mar, obviamente, porque Olbia Centro no tiene en realidad playas cerquitas, son 5 minutos, 10 minutos en realidad, pero uno se acostumbra después acá que la distancia más larga en la isla que podés hacer son 4 horas y ya te parece muchísimo. Yo me acuerdo que como mendocina, cuando me fui a vivir a Mar del Plata por trabajo de mi papá, nos hacíamos las 14 horas o 15 de auto y nos parecía nada. O sea, era cansador, pero hoy si yo tengo que pensar en hacer 14, 15 horas de auto, realmente es dura. Bueno, uno se acostumbra rápido, es un lugar tranquilo y sobre todo en mi caso para crecer a mis hijas que eran chiquitas, bueno, tenía una sola cuando vine y ya después tuve dos. Es un lugar muy lindo para los niños, para crecer tranquilos, en un periodo en el que Argentina estaba bastante complicado, inclusive con secuestros y todo ese tema. Yo me fui en ese momento. Bien. Bueno, entonces, si te parece, contanos un poquito cómo fue tu experiencia en la universidad, ¿no? ¿Cuándo cursaste? ¿Cómo fue tu paso por acá, por Argentina? Bueno, yo me recibí en el 2001, en diciembre, el 7 de diciembre del 2001, pero en realidad mi carrera fue, yo hice un año, me casé, dejé un año, volví embarazada, hice el año embarazada y me recibí cuando mi primera hija tenía 3 años. Así que digamos que fue bastante duro, porque además con muchos movimientos a nivel familiar, pero bueno, fue un poco mi cable a tierra, mi carrera. Y creo que es importantísimo y es algo que nunca nadie te puede sacar, la cultura, lo que aprendas y lo que metas en tu cerebro y bueno, a mí me ayudó muchísimo en mi vida y creo que hoy por hoy uno tiene que ser independiente, tiene que tener una salida laboral y poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Eh, yo me recibí, como te decía, en el 2001 y después, en el 2002, septiembre, no lo hubiera dicho jamás, porque nunca me hubiera imaginado terminar en medio del mar en una isla, pero por trabajo de mi ex marido nos trasladamos acá. Vine primero a conocerla, yo soy muy familiera, así que para mí fue muy duro irme. Eh, yo realmente con mis hermanas, con mi hermano, con mis padres, he tenido siempre una relación muy, muy
cercana y de compartir todos los días. Con mi hermana teníamos las nenas de la misma edad que se veían todos los días. Fue bastante desgarrador el hecho de irme, pero bueno, tenía que apostar a una opción familiar de trabajo. En ese momento mi exmarido tenía trabajo acá. Y bueno, y yo también conseguí trabajo en la sección de cartografía digital de una empresa en la que trabajé por 8 años. Me ocupaba sobre todo de multimedia y de sitios web, de cosas del estilo, pero bueno, me fui muy allá. Una vez que nos vinimos para acá, fue, que por ahí es la parte que puede interesarle más a un egresado, eh, era importante yo porque vine con un contrato de trabajo, entonces pude tener la residencia. La residencia no la dan a una persona que viene por turista y pide la residencia. Tiene que ser o italiano, para tener la residencia en una ciudad italiana, o bien tener un contrato de trabajo y entonces se obtiene el permiso de soggiorno famoso, que es un permiso para residir y trabajar. Siempre con un tiempo determinado, un año generalmente, y hay que renovarlo, presentando siempre los papeles, los contratos y las cosas vigentes. Es bastante complicado y así fueron los primeros 3 años, porque nosotros, por más que teníamos un antecedente, el bisnieto de mi papá era de Milán, lo sabíamos y todo, pero no teníamos el certificado de nacimiento. Y sin el certificado de nacimiento no podíamos obtener la ciudadanía. Entonces, un día, ya viviendo acá, tratando de encontrar este certificado que me había comunicado con el Comune de Milán, pensando, bueno, listo, llamo al Comune de Milán y me dan el certificado. No, el Comune de Milano no es el Comune de Milano. Milán tiene, como ciudad metropolitana, tiene exactamente 134 comunes. O sea, la municipalidad sería el comune, sería la municipalidad. 134. Por lo tanto, y se me vino esta idea, porque en ese momento era bastante más difícil, pasaron 20 años, ¿eh? O sea que la comunicación era distinta a la que es hoy. Mandé un mail, o sea, mandé 134 mails a cada comune pidiendo, dando los datos de mi tatarabuelo y pidiendo el certificado. Y me empezaron a responder, no, no, me dispiace, lo lamento, y no, hasta que uno me respondió que sí. Yo no lo podía creer, no lo podía creer realmente. Y mira, tengo el certificado acá que me llegó por correo a mi casa de mi abuelo, porque el comune de Milano, como te decía, mira, tiene todos estos comunes y este chiquititito que estaba pegado a la ciudad de Milán, que es Séptimo Milanese, era el comune de mi tatarabuelo. Así que una vez que tuvimos ese certificado, fue más fácil. Igual mi papá tuvo que venir, quedarse 3 meses en Italia, pedir la residencia él también, porque si no, no podía tramitar. En realidad, si uno no tiene la residencia, la ciudadanía la tiene que tramitar en Argentina, que el proceso era bastante más largo y bastantes más cosas. Es más, en Argentina en ese momento pedían el certificado de ambos abuelos, no de uno de ellos. En cambio acá, de uno. Entonces mi papá hizo la residencia en mi casa, se quedó 3 meses y pudo hacer la ciudadanía. Que se hace, en realidad hay 2 tipos de ciudadanía: reconocimiento de la cittadinanza o acquisto de la cittadinanza, que sería o lo reconocen porque tiene antecedentes hasta la 3.ª generación italianos, o es digamos, una adquisición porque, por ejemplo, uno se casa con un italiano, entonces la logra, digamos, la obtiene. Y bueno, mi papá hizo un reconocimiento, al mismo momento que a él se la otorgaron, nos la dieron a mi mamá y a nosotros, a todos sus hijos, y de esa manera fue realmente a resolver el primer problema más importante, que era eso de tener que tener un contrato vigente laborativo, porque si no uno se tenía que ir, y era bastante estresante. Una vez que logramos eso, bueno, yo he trabajado en esta empresa que te decía por 8 años y después logré hacer un concurso para entrar en una estructura estatal, o sea, la ASL, que sería Azienda de la Salute, Azienda Locale Sanitaria, que es, no sé en Argentina a qué equivale, pero digamos que acá la salud es estatal, no existen tantos hospitales privados como allá, al menos no en Cerdeña.
En Roma, en Milán, hay muchos más hospitales privados en el continente, pero en Cerdeña, sobre todo, es a nivel estatal. Hay un solo hospital privado, por ejemplo, en Olbia, y que lo abrieron hace 5 años. Así que trabajo en el sector informático de la hacienda sanitaria, desde hace ahora 11 años. Los primeros 7 años tuve que, me hicieron contrato a tiempo determinado, que sería con una fecha de vencimiento, que en el mejor de los casos me renovaban contratos por 3 años, algunos fueron por 1 año, algunos por 6 meses, a través de una empresa. Eso se llama, yo era interinale, o sea, no era un dipendente, no era un empleado, sino no es pasantía, son trabajos, pero con tiempo determinado, ¿no? Tuve que volver a hacer otro concurso, otro examen, se hace un examen escrito oral para poder quedar efectiva en la empresa con un contrato a tiempo indefinido, ¿no? ¿Y cómo fue ahí la aceptación, digamos, de tu título como ingeniera en cuanto al Bueno, ese trabajo, fue ¿no? otro paso importante porque, bueno, tuve que hacer la traducción al italiano de todas las carpetas de cada título, de cada programa, de cada materia de los 5 años, legalizarlas, timbro de la Haya, todo lo que te puedas imaginar. De ahí presentarlo en el Ministerio de Justicia de acá, hacer el pedido, se llama riconoscimento di titolo professionale conseguito in paese extracomunitario, y tuve que presentar, por ejemplo, título técnica de informática, título analista de informática, ingeniera, certificado de exámenes técnica de informática, de cada uno, pasaporte italiano, certificado de residencia histórico en Italia, o sea, que te dan todos los años donde viviste. Atestado de experiencia profesional. También pedían que estuviera inscripta en el orden de los ingenieros de Argentina. Así que a pesar de que yo prácticamente no había trabajado en Argentina, tuve que inscribirme en el orden y estuve 2 o 3 años inscripta en el orden argentino. Después de esto, de esta demanda, o sea, del pedido, que presenté todo, ellos me mandaron una carta, porque en ese momento llegaba todo carta a casa, donde me decían que tenía que dar 3 exámenes, prova attitudinale. Una era impianti in telecomunicaciones, que sería como redes de comunicación, porque según ellos, en base a nuestros programas, era lo que yo tenía que dar como equivalencia. Impianto de telecomunicaciones, después esa era escrita, y ingeniería gestionale también era escrita, que era cálculo de probabilidad estadística, ingeniería de producción industrial, dinámica de sistema y mecánica. Me habían dado, acá tengo digamos, los ítems y el programa de examen, y los libros que aconsejaban, que eran como 5 libros para cada examen, y una prueba oral de deontología de la profesión. O sea, todo lo que es cómo uno se tiene que comportar como ingeniero y todo. Le dan muchísima bolilla al tema de deontología profesional. Y bueno, primero eran los exámenes escritos, y si los superaba tuve que viajar a Roma para hacerlos. Ellos lo hacen en 2 o 3 fechas al año, y entonces yo me presenté y quedé en uno de los exámenes y aprobé el escrito, y entonces pude ir a hacer el oral también, que también lo aprobé. Pero la verdad es que, por suerte, yo esto lo pedí, es más, después en el 2009, o sea que yo hacía 7 años que estaba acá. Por lo tanto, ya hablaba italiano, porque es importantísimo poder expresarse, sobre todo en la parte técnica y todo. Si lo hubiera hecho ni bien llegué, no hubiera podido. No hubiera podido. ¿Vos fuiste ya con conocimiento de la lengua italiana? Cuando me enteré que partíamos, que en realidad lo decidimos, y a los 3 meses nos fuimos, esos 3 meses pagué profesora privada de italiano para mí y para mi hija, y estudiábamos todos los días para poder partir y lograr comunicar. Pero te digo honestamente, yo creía saber mucho más cuando llegué, y está bien, uno logra las cosas básicas, pero no logra expresar sus sentimientos, no logra hacer un chiste en el momento justo, porque cuando se te ocurrió cómo lo podés decir, ya pasó el momento. O sea, es bastante estresante la parte de adaptarse a otro idioma. Yo creo que sí. Yo ya había vivido una mudanza importante a mis 13 años, desde Mendoza, mi ciudad natal, maravillosa, montaña,
al mar de Mar del Plata. Y a los 13 años dejar amigos, siendo adolescente y todo, fue bastante duro. Pero en este caso, adaptarse también a otro idioma fue bastante difícil, porque yo recuerdo, de hecho, de haberme ido de una reunión en la que había muchas personas que hablaban contemporáneamente, de haberme ido al auto, haberme encerrado en el auto, así en silencio, y respirar. No quería escuchar hablar más italiano, no quería tener que pensar más, y era difícil al principio poder entender cuando muchas personas hablaban al mismo tiempo. Si uno hablaba con alguien directo, sí, pero bueno, pienso que en todos los idiomas pasa lo mismo. Al menos el italiano tiene una base latina, así que tenemos muchas cosas en común, no solo en el idioma, sino en la forma de vivir. Son muy familiares y muchas cosas que nosotros probablemente heredamos también de ellos, ¿no? Ah, Eh, totalmente. Eso te en iba a esa, preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que más te costaron en esta inserción en Italia, ¿no? y principalmente el hecho de tener lejos a mi familia. Seguramente, gracias a Dios, ya existían existían Messenger, existía algo que podías hacer alguna videollamada. Me hubiera soñado tener WhatsApp y poder hacer videollamadas así, pero bueno, yo trataba de compartir mi vida igual, y compraba las tarjetas telefónicas, que habré comprado millones, y que te daban, no sé, ciento tantos minutos, y bueno, y podías hablar. Entonces, realmente esa fue la parte más difícil para mí, para mi hija. Seguramente mi exmarido en eso no tenía mucho problema, porque hay familias y familias, él estaba acostumbrado a viajar y no sufría la distancia. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, sí, costumbres distintas. Nuestra tierra es nuestra tierra, nuestras cosas. Yo me he hecho traer desde membrillo, dulce de leche, eh, alfajores, todas las cosas que acá no encontrás. Y los primeros tiempos, los primeros años, no faltaba un solo verano, un solo diciembre, que yo no partiera para ir a Argentina a visitar a mi familia, a pasarme al menos un mes allá, porque realmente extrañaba. Sí, acá era hermosa la vida, todo, pero a veces pienso que el lugar puede ser precioso, pero si no están las personas indicadas para compartirlo, es difícil. Ujú. Eh, es más, Y pensé muchas sí, veces en volver, ¿eh? Muchas veces a lo largo de estos años, y cuando había decidido inclusive que iba a volver, en ese momento ya mi hermana más chica eh, se había venido a vivir para acá, hacía 3 años que vivía acá, pero yo quería volverme igualmente, y mi otra hermana más grande me dijo: Fla, yo me voy para allá a vivir, ya lo decidí y me estoy yendo. Así que dije, bueno, si se van a venir mis dos hermanas para acá. Y hoy por hoy viven mis papás, que se vinieron hace 1 año y medio, antes de la pandemia. No, en realidad durante la pandemia logramos que ellos vinieran. Y así que tengo a mis papás, mis hermanas, queda solamente mi hermano allá, y obviamente todo el resto de la familia, mis primas, mis tíos, y mis primos, toda la familia mendocina y marplatense, pero bueno, mi familia, digamos, mi núcleo familiar está todo acá. bueno, una parte importante te la Y llevaste para allá. se vinieron todos. Sí, Bueno, ¿y exacto. cómo es la inserción, digamos, social o el desarrollo social ahí en donde estás vos, ¿no? La sociedad de Cerdeña, ¿cómo es en relación a un extranjero, a una persona que recién llega de otro país? Y digamos que, sobre todo los extranjeros por ahí rumenos o otro tipo de nacionalidades, son vistas en otro sentido. El argentino está como recuperando una posición distinta. El argentino no es tan mal visto en ese sentido, ¿no? Tenés igual argentinos que por ahí vienen y venden en la playa ropa o lo que sea, pero el argentino es, dentro de los extranjeros, es un trabajador. Es uno que, si lo ves inclusive como mozo en un restaurante, trabaja, y le pone garra, o sea, está acostumbrado a trabajar, no viene acá a no hacer nada. Entonces, la cultura latina les gusta mucho a los italianos. Eh, Todo desde, bueno, tenemos a nuestro Papa Francisco, hay una modelo, Belén, famosa acá también, y digamos que
el latino de por sí, por ejemplo, yo que jamás en Argentina había bailado o tomado clases de baile, acá aprendí a bailar latinoamericano. O sea, una cosa ilógica, pero acá el latinoamericano y todo lo que es cultura latina les gusta. Les gusta la comida también, es, venimos igual de esa escuela, ¿no? Tenemos muchas, muchas cosas en común. En común, De claro, repente, eso igual ayuda, ¿no? eso no evita que lo extrañes. Eh, Creo que la tierra uno la lleva siempre, siempre en la sangre y a mí me emociona cada vez que el avión está aterrizando y toco el suelo argentino, me emociona. Así que pienso que a cualquiera le sucedería lo mismo. Imagino que sí. Flavia, y en relación a tu formación profesional, ¿no? Como Mm. ingeniera, ¿cómo te sentiste tratada y cómo te sentiste vos como ingeniera preparada para la inserción profesional ahí en Italia? No, yo puedo decirte que mis dificultades fueron a otro nivel, porque bueno, obviamente teniendo dos hijas chiquitas, no teniendo abuelos ni tíos nada cerca, no era fácil trabajar y ocuparme de ellas. Eh, Incluso ya son 11 años que me divorcié definitivamente y en un buen periodo, por varios años, estuve sola con mis hijas. Así que no era fácil, había que pagar desde babysitter para que vinieran en determinados horarios, pero a mí conseguir el trabajo que conseguí en sanidad me permitió tener un horario, porque termino, por ejemplo, 3 días a la semana, a las 2 de la tarde yo terminé. Y 2 días a la semana que tengo rientro, que se llama acá, que salgo 5:30, 6 de la tarde. Si quiero trabajar extra, porque puedo trabajar en mi casa en otras cosas, puedo hacerlo, pero en realidad ya teniendo un sueldo fijo y teniendo un ingreso seguro, a mí me permitía criar a mis hijas también y compartir tiempo con ellos. Yo le di más prioridad a eso que tal vez a crecer profesionalmente mucho más como hubiera querido. Estos últimos años estoy haciendo un crecimiento un poquito más importante. De hecho, los primeros años no me había inscrito en el algo de ingenieros de acá, a pesar de que el título me habían habilitado y los exámenes que di me habilitaban a inscribirme en este algo que es me reconocieron el título en la sección A, que es algo de la información, ingeniería de la información, algo ingeniería informatici. Ese es el algo que me autorizaron. Y me inscribí hace unos años para poder participar inclusive de concursos más importantes y de puestos más importantes y escalar, digamos, de nivel en mi carrera, dentro de la empresa donde estoy. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero a nivel de preparación y de lo que fue el contenido de estudio de la universidad, yo me encontré muy bien, o sea, a la par de las personas de acá y, y pienso que en ese sentido no hay ninguna dificultad. Una vez que uno ah, logra manejar el idioma, después no hay dificultades mayores en ese sentido. Bien, bien. O sea, que en tu preparación, digamos, te sentiste bien, Sí, estabas a la par, digamos, de otros profesionales y no tuviste inconveniente, digamos, fue más que nada tus dificultades, por lo que vas comentando, tienen que ver un poco con tu situación con las nenas y sí, con la parte la relación afectiva, de familia, la parte sí, 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 afectiva, bien. sí, sí. Bueno. ¿Y cómo ves hoy la realidad, digamos, de laboral y profesional para los ingenieros en Italia? Bueno, es una profesión muy buscada en realidad. Hay mucho trabajo. Muchas empresas privadas, inclusive, sobre todo en el continente, pero también en Cerdeña se ha ido desarrollando mucho más la ingeniería. Cuando yo llegué, me acuerdo que me decían que había un solo ingeniero en toda Cerdeña, ingeniero en informática en toda Cerdeña. Eh, hay muchísimo, obviamente, la parte informática, inclusive con la pandemia y todo, ha explotado. Por lo tanto, las profesiones que se relacionan con la informática son muy, muy buscadas. Sí, sí, hay muchísimo trabajo. Eh, Muchos concursos, muchas posiciones para cubrir, a nivel privado y a nivel estatal también.
Sí. Y en relación al costo de vida, ¿cómo es el sueldo, digamos, de un ingeniero que recién inicia en relación al costo de vida de Italia? Bueno, obviamente que el sueldo de ingeniero debería ser más alto del que yo hoy gano, pero como te decía, di prioridad a otras cosas, pero con un sueldo normal, eh, que tal vez va en alrededor de los 1.500 euros, no para un ingeniero, para un contrato normal, uno puede vivir tranquilamente, puede pagar un alquiler, comer y vivir tranquilamente. Lo lindo que no sucede acá es que no hay inflación. Entonces, realmente mis papás se sorprendían de venir después de 15 años y que el café siempre costaba 1 euro. Es una cosa que, al contrario de lo que me pasa a mí cada vez que voy para allá. Pero bueno, son realidades distintas, son Claro. sistemas de gobierno distintos y bueno, una Te hace economía. más fácil proyectar, ¿no? Te permite proyectar un poco desde Seguramente, lo económico. sí, sí. Y Flavia, ya que tocaste el tema de la política, ¿cómo se vive la política en la sociedad italiana? Es una sociedad muy politizada, tanto como estamos acá en Argentina, siempre pendiente de lo político, de los movimientos, Muchísimo. etcétera. De hecho, yo el domingo voté porque habían elecciones acá, comunales, y realmente le dan mucha importancia, sobre todo en mi trabajo, que es estatal. Ujú. Cambia cada vez que cambia el gobierno. Entran personas nuevas, sacan a las que por ahí son de un partido, lamentablemente pasan ese tipo de cosas, no renuevan contratos a personas que son de otro partido, pasan ese tipo de cosas y las autoridades inclusive cambian todas, obviamente, y ponen personas del partido político que ganó. Por lo tanto, sí, de hecho, nosotros enfrentamos a nivel informático, que no fue nada fácil. Cerdeña está dividida en 8 áreas, eh, y decidieron a nivel sanidad unirlas, hace 3 años, 4, unirlas todas. Y entonces cada hacienda sanitaria local formó parte de la ATS, que es la Hacienda de la Tutela de la Salud, que era de toda la región de Cerdeña. Fue un trabajo muy importante, fue centralizar todos los sistemas informáticos, un trabajo muy lindo que yo inclusive participé con muchos fornitores, no sé si se dice fornitores, empresas distintas que Ujú. tienen contratos con la hacienda sanitaria. Y bueno, ahora han decidido cambio política y han decidido que las van a volver a separar en 8 áreas, porque no funcionaba la parte económica o recursos humanos o qué sé yo. Así que bueno, por suerte algunas cositas a nivel informático van a seguir centralizadas, pero hay un montón de cambios que otra vez vamos a tener que afrontar. Y esto pasa cada vez que cambia el gobierno, por decirte una realidad regional, ¿no? Pero Claro. en todo Italia sí, es un país muy político como Argentina. Bien. Sí, Y te toca trabajar en equipo, seguramente trabajas en equipo, ¿verdad? En la claro. empresa. ¿Cómo es esa experiencia también? ¿Tenés gente de distintas nacionalidades, de distintos orígenes? La verdad que en donde trabajo no, no hay nadie de otra nacionalidad. De hecho, a mí me cargan, me dice, bueno, la extracomunitaria, pero me cargan porque realmente me ha pasado que no se dieran ni cuenta y que alguna persona me dijera, ¿cómo que sos argentina? ¿En serio? Pero qué bien que hablás. Y tenías un acento raro, pero pensaba que, y bueno, pero no me he sentido, en ese sentido, al inicio sí fue bastante difícil porque de hecho los primeros 8 años yo no trabajaba en contacto con el público y prácticamente estaba enfrente de una computadora, mis compañeros estaban cada uno en su computadora con mapas digitales y elaborando, así que me costó mucho más. Yo cuando aprendí realmente a hablar italiano fue cuando entré a este trabajo, que mi jefe lo primero que me dijo fue, bueno, tenés que contactar a esta empresa y hablar de este tema, arreglar este contrato, y yo no, entonces tuve que aprender a hablar formalmente el italiano, porque en la parte sanitaria, en la parte que uno tiene vínculo con médicos, tiene que hablar de usted y tiene que hablar en un modo formal. Por Claro, lo formal. tanto, me ayudó muchísimo. Tuve profesores, mis colegas, que me corregían los mails. Muchas veces le mandaba el mail primero a ellos y les decía, por favor, corríjanme si está todo bien antes de mandarlo. Pero he encontrado gente muy bien predispuesta a ayudar y a
a enseñarme, no he tenido problema en ese sentido. Sí, la dificultad de no tener la seguridad, porque en Argentina no me pasaba. Pero bueno, uno se va arreglando. Bien. Y decime, ¿cuáles son ahora tus perspectivas a futuro, ¿no? ¿Cómo es tu planificación profesional a futuro? Bueno, seguramente siempre tengo algún que otro sueño en el cajoncito, como se dice, y algún que otro proyecto que me gustaría desarrollar independientemente de lo que es mi trabajo fijo. Pero Como bueno, emprendedora. de a poquito, exacto, voy encontrando el tiempo para dedicarme y para hacerlo, no voy a renunciar a hacerlo. Así que probablemente esperemos haya novedades en breve. Pero, y a nivel profesional en la empresa, sí, mientras yo trabaje en esa empresa, que es un trabajo que en realidad podría jubilarme ahí, porque hay gente que una vez que entra ahí, es como que le dan mucho valor al tema de trabajar para el Estado. Y hay gente que su objetivo es entrar. Y después ya está, listo. Se mueren ahí, saben que tienen la jubilación segura y se quedan tranquilos. No es mi caso. Yo tengo muchas ganas de aprender todavía un montón de cosas más. Y de hacer cursos y de... Realmente tengo muchas ganas. Así que pienso que lo voy a hacer. Las niñas Seguro, crecen, seguro. va, voy teniendo más tiempo. Va acompañando eso también a que puedas dedicarle a tu proyecto personal, a tu emprendimiento. Así que seguro pronto vamos a tener alguna entrevista con el lanzamiento de tu proyecto, de tu emprendimiento. Esperemos. Bueno, Flavia, para ir cerrando esta maravillosa entrevista y agradecerte nuevamente, ¿algún consejo que puedas compartir con algún futuro, con un graduado o un futuro graduado, algún estudiante, alguien que esté empezando la carrera de ingeniería, sobre las perspectivas, digamos, a futuro, sobre la posibilidad también de trabajar fuera del país, en este caso en Italia? Yo creo que hoy la comunicación realmente permite un montón de cosas que antes no eran pensables. Tengo muchos colegas y amigos que trabajan para empresas extranjeras, aún viviendo en Argentina, y creo que es hasta más conveniente porque ganan en euros y gastan en pesos. Pero creo que no tienen que cerrar las puertas a ningún tipo de iniciativa de este nivel que les permita por ahí, inclusive con la misma empresa que inician trabajando desde remoto, eh, por ahí después transferirse al país. Eh, Absolutamente es imprescindible aprender idiomas, inglés sin duda, pero, pero bueno, si uno tiene la intención y quiere pensar en Italia, hay excelentes escuelas de italiano en Argentina para poder frecuentar antes de pensar en transferirse, porque eso es lo que hace que uno llegue también con más seguridad a un país. El hecho de poder defenderse, poder expresarse delante de un jefe, delante de un colega, eh, tratando de obtener un trabajo en una entrevista. Entonces, creo que eso es fundamental. Fundamental y seguramente traducir, empezar a guardarse todos los programitas, porque yo tuve que recuperar todo en la universidad para traducir todo y hacer todo el papelerío que es importante. Eh, pero yo los animaría a que lo intenten, porque tal vez hoy en Argentina la situación es difícil. Yo siempre espero y estoy confiada de que un día esto va a cambiar y que Argentina va a ser el país que merece ser, porque los recursos que tiene son maravillosos y realmente debería poder ser un país rico y un país próspero. Eh, y no descarto la posibilidad, aunque ahora me embromaron toda mi familia que se vino para acá, pero no descarto la posibilidad de volver. De hecho, mi hija más grande también lo dice, que ella no descarta la posibilidad de volver a trabajar a Argentina o a vivir en Argentina. Es, es algo que queda en la sangre. Y bueno, eso sería el consejo principal. Tips, no lo sé, me doy disponibilidad para el que tenga interés de venir a Italia para averiguar, porque de hecho las cosas cambian, la, digamos, el modo de obtener las cosas cambia, tal vez la misma demanda de reconocimiento, pero ya saber que el título viene reconocido y que uno puede trabajar, inscribirse a un algo de ingeniero ya es algo importantísimo. Eh, Totalmente.
porque hay carreras que no es así, y que Claro. tienen que prácticamente empezar desde cero a estudiar de nuevo. Tengo una amiga arquitecta que ha tenido que dar millones de exámenes. En cambio, nosotros, gracias a Dios, la informática es igual en todos lados, entonces al máximo alguna que otra equivalencia y nada más. Eso es todo. Bueno, nada, agradecerte nuevamente, quedar a disposición tuya desde la Secretaría de Relaciones Institucionales para lo que sea, para lo que necesites. Y bueno, queda también hecho el vínculo con Flavia para toda nuestra comunidad de graduados, en cualquiera que necesite algo o que requiera algún tip, algún consejo, o podamos canalizarlo Gracias. también con Flavia. Y bueno, esperamos nuevamente la entrevista por tu emprendimiento. Te deseamos el mayor de los éxitos y verte por acá también en algún momento que nos Me voy visites. este diciembre, el que viene seguro. La pandemia me frenó, pero sí, claro que sí. Yo aprovecho para mandarle saludos a mi director de tesis, maravilloso, Roberto Giordano, que ha sido mi mejor profesor y una persona realmente excelente. Le mandamos entonces el saludo al ingeniero Roberto Giordano, el decano de la Facultad de Ingeniería. Exacto. Y bueno, nuevamente dejar las puertas abiertas y agradecerte. Bueno, gracias a ustedes por todo. Hasta luego. Hasta luego.